Si fuéramos a resumir lo que el pastor Marco Murillo predicó el domingo pasado, si fuéramos a resumir en 3 oraciones sencillas, fáciles, que pudiéramos llevarnos para nuestros hogares en la tarde de hoy, del mensaje del domingo pasado, diríamos que la primera fue: no juzgue a los demás y ustedes no serán juzgados. Y la segunda es: no arrojen sus perlas a los cerdos. Y el pastor Marco explicó muy bien, expuso muy bien lo que esa expresión significa, lo que Jesús quería decir con esa expresión. Pero también finalizó con una pregunta, o hizo una declaración, y en la declaración una pregunta, y dijo: todos somos imperfectos. ¿Y cuántos de ustedes son imperfectos? Amén. Me sorprende que hoy contestaron. La semana pasada hubo un silencio cuando el pastor Marco hizo la pregunta y yo decía: pero ¿dónde estamos? Y de repente volvió a hacer la pregunta y dice: yo, amén. Por una esquinita por allá, un amén así muy, muy débil, ¿no? Pero somos imperfectos, ¿sí o no? Amén. Amén. Claro que sí. Cada día nos enfrentamos a nuestras imperfecciones, nuestros pecados, fallamos cada día. Y en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes otras instrucciones más, 2 instrucciones más que el Señor nos dio en este mensaje, en este sermón. 2 instrucciones que tienen validez en nuestras vidas en el día de hoy como lo tuvieron 2000 años o más de 2000 años atrás. Ahora, antes de comenzar y entrar de lleno en esta parte de estas 2 instrucciones, déjeme confesarle algo. Si bien es cierto que el pastor Marcos dijo el domingo pasado de las dificultades de esta serie, déjeme decirle que si hay alguien que es culpable de haber escogido esta serie de mensajes del Sermón del Monte, es este servidor que está aquí frente a ustedes. Pero hay algo que yo aprendí de mis hermanos mexicanos y centroamericanos, y una expresión que aprendí de un buen amigo mío, pastor, que decía que tan culpable es el que mata a la vaca, ya ustedes saben el resto, ¿no?, como el que le agarra la pata. Tan culpable soy yo como lo es él, ¿no? Cómplice de haber dicho: sí, Rafi, vamos a predicar el Sermón del Monte, ¿no? Y luego que lo dijimos, el lindo problema nos hemos metido, y es el problema que yo tengo en la tarde de hoy, y se lo estoy confesando desde un principio. El Señor acaba de hablar en el Sermón del Monte, lo vimos el domingo pasado, y acaba de hablar de no juzgar a los demás. Y utiliza una palabra muy preciosa, muy colorida dentro de la predicación, y le dice a aquella gente que están allí: hipócritas. Y luego dice: no tires perlas a los cerdos o a los perros. Me pregunto, de los que estaban allí, ¿cuántos tal vez se sintieron aludidos o cuántos se sintieron lastimados por haber el Señor utilizado esas palabras? Y de repente, luego de haber dicho: hipócritas, no juzgue a los demás, no tires perlas a los cerdos o a los perros, el Señor dice: oren. Y parece, si usted sigue la predicación o sigue el sermón del Señor, parece que se interrumpe aquí. Como que no hay una línea de pensamiento como lo veríamos en una predicación. Como que de repente se interrumpió lo que él estaba diciendo y dijo: oren. Déjeme explicarlo de esta manera. Imagínese que usted está teniendo una conversación con un pastor guapo, elegante, joven, con una cabellera preciosa, lacia, negra, que se llama Rafi Gutiérrez. Y en su conversación, el pastor
le dice, hipócrita. Y lo acusa y lo señala a usted. Y utiliza palabras fuertes para con usted. Y luego en un momento dado el pastor Rafi Gutiérrez le dice, ¿qué tal si oramos? ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cuál sería su sentimiento? ¿Cómo usted reaccionaría en ese momento? ¿Le explico cómo yo lo diría? ¿Le digo cómo yo lo haría? Yo volvería o buscaría ganarme el Oscar con una cachetada como lo hizo Will Smith. Porque de que se la doy, se la doy. Es mi reacción. Sería mi reacción de pecador, ¿no? Sería mi reacción de ser imperfecto. ¿Sí o no? Ante tal situación nos encontramos en que queremos reaccionar cuando alguien utiliza unas palabras tal y como el Señor usó. Hipócrita, no tires perlas a los cerdos. ¿Me estás hablando a mí? Y ahora vienes a decir, vamos a orar. Y el Señor en esta parte de su sermón del monte introduce o presenta el tema de la oración. No tiene línea, no tiene seguimiento. Y si buscamos en el Evangelio de Mateo, les voy a invitar a que busquemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7 y vamos a ubicarnos por un momento en los versículos del 7 al 10. Lo van a tener en la pantalla. Si trajo su Biblia impresa, por favor, la abren y buscamos en el Evangelio de Mateo, la Biblia electrónica, cualquiera que sea. Es la palabra de Dios. Y nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. En esta iglesia predicamos la palabra de Dios. En esta iglesia presentamos el Evangelio de Cristo. En esta iglesia presentamos una doctrina sana y sólida, tal y como Dios nos las está pidiendo que hagamos en esta iglesia. Y el Evangelio de Mateo dice lo siguiente. En el versículo 7 de ese capítulo 7 del Evangelio de Mateo nos dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres. Si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, y aquí viene otra palabra más, otra expresión más de nuestro Señor, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Me acompañan en un momentito de oración. Padre amado, gracias, mi Dios, por este día y gracias por un día tan precioso que tú nos has regalado hoy. Gracias por la oportunidad que nos brinda, que tú nos regalas, que tú nos das. Un precioso regalo que tú nos das. Señor, no solamente de estar aquí y de tener la oportunidad de adorarte, glorificarte, alabar tu nombre, de reunirnos libremente, Señor. Pero el regalo más precioso que tú nos has podido dar, Señor, y es tu Hijo Jesucristo. Y gracias por tu palabra. Te pedimos, mi Dios, te pido que en esta tarde tú hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, se manifieste en medio nuestro. Se pasee en medio nuestro. Y nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos para tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La oración. El Señor presenta la oración en medio de este mensaje. Como dije anteriormente, luego de haber llamado hipócritas y luego de haber usado palabras fuertes, nos dice, pide
y recibirás. Busca y hallarás. Toca puertas y se abrirán. Sigue, sigue, sigue. Y la pregunta que nos debemos de hacer y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué en el medio de este mensaje? ¿Por qué ahora en esta línea de pensamiento que él está llevando entra con la oración? ¿Qué tiene que ver con lo que él acaba de decir? ¿Qué tiene que ver con lo de las perlas? ¿Qué tiene que ver con el juzgar para que no seas juzgado? ¿Es interrumpida? ¿Se acordó de que, yo quería predicar de la oración, déjame traer esto aquí ahora mismo? No. Hablamos el domingo pasado de que somos imperfectos y terminamos, el pastor Marco terminó la predicación, su sermón, su mensaje, indicando de que somos imperfectos. La imperfección. Y es en medio de la imperfección y a través de la oración que el amor de Dios se libera en cada uno de nosotros. Es en esa oración constante a nuestro Padre Celestial. Es una oración constante, como dije anteriormente, y persistente, que Dios comienza a obrar en nosotros para liberar su amor, su gracia y su misericordia para los demás. Esa es la oración que nos identificamos con Dios. Es la oración que nos conectamos con Dios. Esa es la oración de pedirle a Dios su voluntad, de buscar la voluntad de Dios, de que Dios abra la puerta que Él quiere que nosotros tomemos. Porque solamente hay uno que verdaderamente puede juzgar a los demás. Y es Dios. Solamente Él y Él solamente puede juzgar a los demás. Y cuando entramos en ese proceso de oración y de una oración constante y persistente, nos identificamos cada vez más con Él y buscamos su voluntad. Seguimos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Cuando entramos en oración, Dios nos da esa sabiduría y ese discernimiento para saber a quién, cuándo, dónde debemos de llevar el Evangelio. Prepara el corazón de la persona que hemos de llevar el Evangelio. Prepara el corazón a la persona con quien vamos a compartir de la palabra de Dios en el lugar que sea. Y no nos aprontamos a llevar una palabra, como decía el pastor Marcos, de inmediatamente llevar la palabra sin saber y estar preparados para hacerla. Realmente no podemos rebajar el Evangelio de Cristo, aun cuando nosotros queramos esforzarnos de hacerlo sin estar preparados, sin estar en oración, sin estar en una oración constante y persistente de que Dios mismo prepare nuestros corazones y el corazón de la persona a quien vamos a compartir la palabra para que reciba la palabra de Dios. Y esta parte del Evangelio, de esta parte de lo que Jesús está hablando, de seguir pidiendo y vas a recibir, de seguir buscando y vas a encontrar, de seguir llamando y la puerta se te abrirá. Son 3 mandatos que el Señor nos da. No son sugerencias, son instrucciones que Él nos da. Sigue buscando, sigue pidiendo, sigue tocando puertas. Me trae a la mente, me trae al corazón la conocida parábola de la viuda y el juez injusto. Parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, los versículos del 1 al 8. Y me voy a atrever aquí a otra vez más matar otra vaca y a sugerir de que en algún momento dado podamos tener una serie de mensajes, de parábolas seleccionadas que el Señor enseñó a sus discípulos.
Pero en esta parábola de la viuda y el juez injusto, el mensaje es el mismo que el Señor está dando en este sermón, en esta parte del sermón del monte. La persistencia, la constancia. Mantenernos constantes y persistentes en la oración. La viuda estuvo persistentemente yendo donde aquel juez injusto hasta que él llegó a un punto en que se cansó y dijo, déjame ya resolver porque esta mujer va a seguir pidiendo. Y el mismo Señor dice, el mensaje que yo quiero llevarle es de la oración constante. ¿Qué hubiese sucedido si solamente ella fue una sola vez a pedir al juez? ¿Qué hubiese sucedido si ella se rindió luego de que el juez dijo no? ¿Qué hubiese sucedido con ella si hubiese dicho, bueno, por lo menos hice el intento? No es asunto de por lo menos hacer el intento. Es el asunto de que cuando la necesidad está ahí, estemos en oración. Que cuando la necesidad continúa, estemos en oración. Que cuando la dificultad llega y se acrecenta, estemos en oración. De que estemos en oración constantemente con nuestro Señor Jesucristo. La oración es el alma del creyente, es el alma de la vida del cristiano, así como el respirar es necesario en nuestras vidas. La oración, el orar, el tener un tiempo de oración con Dios es necesario para nuestras vidas. No tenemos que necesariamente separar un tiempo y decir, yo voy a orar a las 5 de la mañana, como yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados, o a tal hora. No. Usted no decide en qué momento de su día usted va a respirar. Usted lo hace naturalmente. La oración debe fluir de esa misma forma. En una forma constante, persistente, dirigiéndonos en una conversación en todo tiempo con nuestro Señor y con nuestro Dios. Ahora quiero hacer una pausa aquí. En específico sobre la parábola de la viuda y el juez injusto. Hoy quiero aclarar algo que he escuchado en varios lugares, no aquí, pero en otros lugares donde me han dicho, no, porque la parábola de la viuda y el juez injusto es Dios. No, rotundamente no. En la parábola del hijo pródigo sí podemos ver que el padre representa a Dios. En esta no es así. Dios no es, el juez injusto no representa a Dios. El enfoque de la parábola, y por eso es que me atrevo a decir que quiero matar otra vaca al pedir que podamos tener en algún momento dado una serie de mensajes de las parábolas del Señor, que podamos entender cuál era el mensaje en cada una de ellas y no caer en error de malinterpretación. El Señor continúa hablando y nos dice que estemos constantemente en oración. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Ahora, esto no significa tampoco que todo lo que nosotros pidamos al Señor o a Dios nos lo van a dar. No es una lista de deseos que tenemos. Y yo he usado por muchos años ya una ilustración que recientemente la utilicé y fue motivo de, tal vez, de gracia para algunos, no, para muchos. Y es que yo llevo diciendo que hace años que yo llevo orando y pidiéndole a Dios que me dé un Ferrari Testarossa del año rojo. ¿Ok? No lo quiero negro, no lo quiero blanco ni amarillo, porque se va a notar mucho. La gente se va a dar cuenta, lo quiero rojo. Para los que no saben lo que es un Ferrari Testarossa, es uno de los vehículos de carrera bien caro, un carro de carrera, ¿no? Y llevo años pidiéndolo. Y la contestación que el Señor siempre me ha dado, Rafi, es, bástate. Y cuando alguien dijo, mi gracia, yo no, el carrito que te di,
Y me dijeron, sí, Rafi, pero te dio un Jeep. Y ahora andas por ahí con la capota sin el techo del Jeep, con tu melena así al aire libre. No, eso es mentira, eso no es cierto, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no es asunto de lo que el Señor nos está refiriendo a que es lo que nosotros querramos y Él nos lo va a dar. Porque la misma palabra de Dios, en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14, bien claramente nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye, conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración constante y persistente, nuestra comunicación diaria con Dios nos lleva a alinear mis oraciones a la voluntad de Dios. Y si vemos bien este pasaje, el Señor habla de necesidad. Si tu hijo quiere pan, aquella necesidad inmediata para nosotros. Y eso es lo que se está refiriendo, aquello lo que es necesario para nosotros, no lo que es un capricho o lo que es un deseo, sino que es lo que es necesario para nosotros. Y si nosotros como padres, y aquí Él vuelve y usa ustedes pecadores, hipócritas primero y ahora pecadores, si ustedes pueden responder de esa manera, dándole a sus hijos lo que ellos piden, ¿cómo más nuestro Padre Celestial va a responder a ustedes? Y aquí viene la parte donde he batallado con este mensaje. Al igual que el pastor Marco dijo el domingo pasado, yo hubiese preferido decirle al pastor: venga y suba y predique usted en este pasaje bíblico, en este versículo que está aquí. Y es porque el Señor entonces entra a hablar sobre la regla de oro, lo que conocemos como la regla de oro. Y he tenido una batalla fuerte con esto. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Nuestra sociedad, la cultura en la que estamos viviendo hoy en día, ha presentado, ha llevado, ha traído lo que yo llamo la regla de oro contaminada. Hazle a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Hazle a otros lo que tú no quieres que te hagan a ti. Y vemos entonces cómo a través de los medios sociales, a través de los medios de comunicación y a través de cada una de las interacciones que estamos teniendo, están surgiendo cada vez más personas que están atacando o están cancelando, si podríamos decir así, o están haciéndole a los demás lo que no quieren que le hagan a ellos. Con palabras ofensivas. Si tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. Si no estás de acuerdo con mi forma de pensar, vete. Y lo más triste es que se da dentro de las iglesias también. Si no estás de acuerdo con mi ideología, eres mi enemigo. Si no vistes como yo visto, eres mi enemigo. Si no comes lo que yo como, no debes de estar aquí. Y yo te voy a hacer a ti lo que yo no quiero que me hagan. Y es que nuestra naturaleza imperfecta, nuestra naturaleza pecaminosa, amados hermanos y hermanas, amigos, amigas que me están escuchando en este día, nos lleva a pensar de esa manera. Podemos tolerar por cierto tiempo, pero ya una vez llega hasta aquí, como decimos nosotros.
ya una vez está la última, la gota que va a colmar la copa, entonces queremos actuar y hacer con la persona o con las personas lo que no queremos que hagan con nosotros. Y utilizamos las expresiones muy nuestras. El que me la hace, me la paga. Y tal vez usamos otras expresiones donde decimos, sube, sigue subiendo, que yo te voy a agarrar cuando vengas bajando. No. Y voy a responder. Y te voy a hacer a ti lo que yo no quiero que me hagan. Pero el Señor aquí está diciendo, no es así. No, haz a los demás. Lo está presentando de una forma positiva. Haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Haz a ellos lo que tú quieres que hagan contigo. Y se nos hace difícil dentro de nuestra imperfección, de nuestra naturaleza pecadora, como ya el mismo Señor lo había dicho, de hacer eso. El egocentrismo, el orgullo, la arrogancia que invade nuestros corazones nos mueve a actuar de esa manera. El gran teólogo, uno de los famosos teólogos y que ha escrito varios comentarios bíblicos, una colección de comentarios bíblicos, el señor William Barclay dice que estas palabras de Jesucristo son probablemente las más universales que Jesús haya dicho. Y con estas palabras Jesús llevó el sermón del monte a su punto más alto. Luego de haber hablado de no juzgar, luego de haber hablado de no tirar perlas a los cerdos, luego de haber hablado de la oración, lleva a su sermón al punto más alto y decir, haz a los demás lo que tú quieres que se hagan contigo. Ahora, permítame aclarar. Primeramente, estas palabras, esta regla de oro, no es el plan divino de redención, como muchos han pretendido presentar. De decir que nuestras acciones y nuestra buena voluntad es la que nos va a redimir y nos va a salvar. No, es una instrucción más que el Señor nos está dando a nosotros, como las otras instrucciones que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, no podemos y no debemos, y quiero ser enfático en esto, edificar nuestra teología, nuestra forma de pensar de Dios sobre la regla de oro solamente. No podemos utilizar esa regla de oro solamente para entonces de ahí desarrollar nuestra teología, nuestra forma de pensar de Dios. Es como querer tratar. Para los que son aquellos amantes de la ciencia, tratar de entender la astronomía simplemente porque cantamos una cancioncita de niños que dice, sol, solecito, caliéntame los piecitos, hoy y mañana. No, es ilógico. Es solamente una instrucción que Dios nos está dando, un señalamiento, un mandato que Dios nos está dando sobre cómo debemos de ser con los demás. Por lo tanto, el no hacer o el hacer a los demás lo que quiere que nosotros o lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, nos lleva a entender, a no juzgar a los demás injustamente, porque de la manera que juzgamos a otros, así también vamos a ser juzgados. Y nos lleva a pensar de no tirar perlas a los cerdos. Porque de la manera en que no nos gusta o no nos hubiese gustado que nos hubiesen enseñado o hablado en un momento dado en nuestras vidas, no lo debemos de hacer con los demás. Y sobre todo, debemos de modelar el amor y la gracia de Dios. Difícil. He batallado con esta parte del mensaje. He tenido que estar en oración.
pedir perdón a Dios. Porque Él ha querido hacer con otros lo que yo no quiero que hagan conmigo. Somos imperfectos, ¿no? Me incluyo a mí. Y soy el primero en ponerme en la fila. Pero es a través de la oración, reconociendo mis imperfecciones, reconociendo mis pecados y reconociendo que solamente hay uno. Hay uno que es capaz de juzgar justamente. Solamente hay uno que derrama su amor y su gracia y su misericordia sobre nosotros. Y solamente hay uno que me dijo, yo te amo y por eso tú vas a amar a los demás. Y ese uno es Cristo Jesús. Y ese uno es el que debemos de seguir sus palabras. Y a ese uno es el que debemos de obedecer. Y a ese uno es el que debemos de buscar el temor de Dios. Y a ese uno es el que nosotros venimos aquí los domingos y estamos constantemente en oración, proclamando y declarando el nombre del Señor de señores y Rey de reyes, que me dice a mí lo que yo tengo que hacer y lo que yo debo ser, y más aún quién yo soy en Él. Es entonces cuando yo reconozco que ahora yo soy una nueva vida en Cristo y ya no vive Rafi, sino que vive Cristo en mí. Que yo puedo obedecer su palabra. Que yo puedo seguir sus instrucciones. Solamente cuando yo reconozco quién es Él en mi vida. Cuando yo reconozco lo que Él ha hecho por mí. Cuando doblo rodillas y me humillo delante de Él. Es que yo entiendo esta parte del mensaje del Sermón del Monte. Cuando yo entiendo, continúa, sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando, Rafi, y hallarás. Sigue tocando puertas y se abrirán. Y entiendo, no le hagas a los demás, Rafi, lo que tú no quieres que te hagan. Hazle a los demás lo que tú quieres que te hagan. Por el amor y por la gracia y por la misericordia que Dios ha derramado en mí. En el bosquejo yo les dejé unas preguntas. El tiempo siempre me traiciona, pero les dejé unas preguntas para que ustedes reflexionen sobre ellas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Quién es el centro de mi vida? Amén. Se pueden poner de pie y a lo que la banda llega, y creo que nos toca la banda ahora, ¿no? ¿Sí? O viene el pastor Marco. Quiero pedirle que nos pongamos de pie en un momento y vamos a cerrar esta parte con una oración. Amén. ¿Me acompañan una vez más en oración? Amado Padre, tu presencia está en medio nuestro. No importa, mi Dios, si el cántico me gustó o no me gustó. No importa si el mensaje llegó o no llegó. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos, mi Dios, que tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Que tú has hablado en la tarde de hoy. Es tu palabra, mi Dios. Y te damos gracias por ella, Padre. Y por lo que tú esperas y quieres de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Porque tú, Padre, nos entiendes, Señor. Gracias, mi amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos y el pueblo de Dios dice... Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente.